Gracias por continuar aquí en Observatorio de TV UNAM. Hemos estado revisando los resultados del examen periódico universal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos a México, que se acaba de presentar el pasado mes de octubre. Es el segundo ejercicio, el primero fue en 2009 y ya cada 4 años nuestro país va a estar inmerso venturosamente en este escrutinio internacional que, sin embargo, debería fortalecerse con el escrutinio que nosotros mismos hagamos sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Luis Daniel. Claro. Me parece que en el futuro tendríamos que pensar dos cosas a nivel distinto. Primero, algo que mencionábamos muy al inicio del programa, cómo fortalecer al sistema de Naciones Unidas, es decir, que el sistema funcione efectivamente como sistema, porque este es uno solamente de los mecanismos, un mecanismo además de informes periódicos, como los múltiples mecanismos de informes que tenemos en el resto de las instancias que son todas de Naciones Unidas, que revisan los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales y culturales, los derechos de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que se refuercen estos mecanismos de informes y que además se refuercen también vía las posibilidades de presentación de opiniones individuales que también existen, ¿no? Es decir, que esto funcione justamente como un sistema universal que tenga mucho más fuerza. Y al interior, compensándolo con la lógica de México, ¿cuáles serían las estrategias, primero políticas, pero no solo eso, sino también las estrategias jurídicas y las estrategias de política pública que van a recuperar efectivamente estas recomendaciones para pues comenzar a preparar justamente lo que será la nueva revisión de México dentro de 4 años. José Luis Caballero, ¿cuál sería la ruta que trazarías para, digamos, fortalecer el uso, el aprendizaje que podemos hacer de instrumentos como este que nos da el sistema internacional? Sí, yo veo dos cosas también, un poco como desde abajo, digamos. Uno es fortalecer el litigio estratégico. A mí se me hace muy importante, es decir, seguir llevando casos a instancias nacionales que tengan que ver con los puntos de encomienda que nos dio el examen periódico universal los demás estados. Por ejemplo, aunque la Suprema Corte haya dicho que el arraigo está en esta burbuja, digamos, de las restricciones que no se puede tocar, pues sería muy interesante por vía de amparo empezar a llevar casos justo de arraigo y a ver qué pasa, porque tenemos que aplicar el artículo primero, ¿no? Claro. Seguir fortaleciendo estrategias de litigio. Y el otro punto pues está en las universidades, lo que decías hace un rato, es decir, tenemos que empezar a cambiar la cultura, los planes, los programas, empezar a evitar ese divorcio entre el derecho internacional y el interno, a familiarizar más a los estudiantes y a las estudiantes con esto. Tenemos que empezar a estudiar con base en casos, tenemos que estudiar no solamente con libros de texto y en forma de textos que se aprenden de memoria, ¿no? Y a través de conferencias magistrales, etcétera. Yo creo que el gran reto está en las universidades. Si no empezamos a romper esa cultura en las universidades, no vamos a mover lo demás. Pues les agradezco mucho, Luis Daniel Vázquez de Flaxo, José Luis Caballero de la Ibero, que hayan acudido a esta invitación precisamente a hablar de los derechos humanos en una perspectiva internacional, pero aterrizada en una realidad nacional, la nuestra, en la cual, como bien nos han explicado, hemos conseguido avances muy importantes en materia constitucional, pero eso es solo una estación, no la definitiva. Sabemos que con frecuencia nuestra Constitución se toma como un proyecto y no como precisamente la base de derechos efectivamente ejercibles por los mexicanos en su vida cotidiana, y lo que ustedes nos han venido a expresar aquí pues ayuda precisamente a que desde este espacio universitario entendamos que hay una tarea de formación, de reflexión con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, para precisamente evitar que los derechos humanos sean una entelequia lejana, aunque esté en la Constitución, y se vuelva algo palpable, ejercible y exigible. Muchas gracias a ambos por esta conversación. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Ya lo sabe, este domingo a las 9 de la noche, la repetición de este programa, y nos vemos en una semana más con otro tema aquí en Observatorio. Muy buenas noches.